Desde el apartamento poseído de Yesel hasta perturbaciones nocturnas. Bienvenido, Doctops. Tengo Estos miedo. son 10 fantasmas Vale. captados en cámara. Número 10. Cuando empezamos Una así joven mal. mexicana Venga. llamada Yesel hace un tiempo se mudó a una casa en Texas y desde entonces comenzó a notar cosas extrañas. ¿Se le ha encendido la luz? Intentó apagar la luz, pero de alguna manera inexplicable, el interruptor la volvía a encender. Aunque le entró un poco de miedo, finalmente supuso que podría tratarse de una falla eléctrica. Puede ser. Sin embargo, otra noche alrededor de las 2 a.m., mientras lavaba la ropa, le pasó algo más extraño. Yo me pasa a mí esto sola en casa y me cago para todo, ¿eh? What the fuck? No, hombre, a mí me pasa esto y bueno, me da algo. Ay, claro, eso puede pensar ella que se le ha caído, pero cuando ve las imágenes es diferente, ¿no? De nuevo, sin explicación alguna, un objeto sobre la encimera se movió lentamente antes de caer al suelo. Desde entonces, la actividad no ha parado. Desde pequeños movimientos de su cámara ya que con tiene sensor en su cámaras. cuarto, What? hasta objetos que caen sin ningún motivo. La actividad paranormal continúa. Otro día, mientras hablaba con su novio, ocurre esto. No, joder, por Dios. ¡Ay, no! Se abrió la puerta del cuarto. Y le haré gozar de mi salvación. Primero dijo ver como una puerta se abría por sí Lo pasaría sola muy mal, y después ¿eh? escucha la chapa de la puerta moverse, pero no había nadie. Pero la gota que derramó el vaso fue esto. No sé de dónde es. Obviamente no me voy a levantar a ver qué es. No, yo tampoco lo haría. Tengo miedo. Normal. Temblando del miedo. Yo también lo tendría, ¿nos ha jodido? Es que encima está sola, tío, que es que no es decir que esté con alguien, está sola. O sea, da más miedo todavía. Yo me estoy acojonando, ¿eh? No mames. No abres la puerta, ¿eh? Pero lo primero que piensas es que puede haber alguien en tu casa, No mames. ¿sabes? Yo lo estoy pasando Que hay mal, alguien chicos. atrás de la puerta. O algo. A veces era mi imaginación, no miré mal, What the fuck? pero salí corriendo de ahí porque ya no puedo. Ya no puedo, ya no sé qué hacer. Normal, pobrecilla. Son las 4 de la mañana. Es 4 de la mañana. Que yo lo Pero pasaré sé muy que mal había algo ahí, también. sé que miré algo y no estoy loca. No estoy loca. Tengo que entrar a trabajar al rato y no he dormido nada. Es que encima solita, Estoy ¿sabes? nerviosa, Joder. estoy... no sé. No solo fue el hecho de que algo estaba Uf, fuera de su puerta, sino el mal. conjunto de cosas que le han pasado a Yesel, que hizo que reaccionara de esa manera, totalmente perturbada. Entonces, ¿será que la nueva casa de Yesel está embrujada por algún Es poltergeist? que ¿quién vuelve, sabes, a Te lo esa dejo casa? a ti para que decidas. ¿Quién vuelve a esa casa luego después? Número 9. Una Dime tú. mujer llamada Amber Miller posee una gran parcela de tierra en las montañas Apalaches.
Tiene cámaras de seguridad instaladas por toda la propiedad. Bueno, eso es lo que lo De puedes vez saber en cuando muchas veces a revisa la las gente, grabaciones para revisar. asegurarse de que Eso nadie es. entre sin permiso. Una noche, una de las cámaras captó algo inquietante. So we have about 200 acres in the Appalachian Mountains. We're not there full time, so periodically I check the cameras just to see what's there. And what the is that? Esto es un caballo. What's that? Con un jinete, ¿no? Anybody with a Ring camera understands that if your camera picks up motion, it starts recording. Otherwise, it just takes a picture every minute. And this was captured in one of the pictures. It didn't record. Amber dijo que no había manera de entrar a la propiedad, ya que la garita estaba cerrada y a los lados había una zanja profunda. Normalmente, las cámaras toman una foto cada minuto si no detectan Estoy movimiento. flipando, Pero cuando hay movimiento, la cámara comienza a grabar automáticamente un video. En este caso no grabó nada, solo se ve esta foto. Después de investigar más, descubrió que solía haber un cementerio en su propiedad y decidió preguntarle a su vecino y antiguo dueño. I had sent him a message on Facebook asking if any of his ancestors ¡Ay, la were horses. madre! And this was his response. Facebook asking if any of his ancestors Todos were tenían horses. caballos. And this was his response. ¿Vale? No puede ser, esto es extraño. Acabo de revisar las fotos y la mayoría de los caballos eran oscuros excepto ese. ¿Es el mismo con el jinete? No solo los antepasados de su vecino tenían caballos, sino que había uno blanco, muy parecido al que captó la cámara. Tal cual, ¿eh? Los vecinos quedaron tan impactados que fueron a revisar el lugar exacto donde se captó la imagen. Wow. Okay, right there's the camera. Right here's where that horse was. And there is nothing been here. There has been nothing here. Nothing. Flipa. Otro día captó esto. When we found out that there was a cemetery on the property, every time I get there, I walk up by myself and I say a prayer. After that, once I came back home and checked the camera, this is what I saw. ¿What? Aunque podría ser el reflejo de la luz, ella dice que es la primera y última vez que vio algo así. ¿Qué es eso? Entonces, podría tratarse del espíritu de algún antepasado de los vecinos que fue enterrado en este cementerio. Puede ser, ¿eh? Número 8. Pero yo no sé ya si volvería a Wilson dormir es un tranquila. repartidor de comidas en Newark, Nueva Jersey. Durante sus 4 años trabajando, nunca había experimentado nada fuera de lo normal. Pero la noche del 28 de abril de 2026, eso cambió. Mientras Marcus se dirigía a entregar un pedido, notó que la carretera por la que circulaba estaba rodeada no por una, sino por 2 enormes parcelas de tierra, completamente llenas de tumbas. Era un cementerio These two entero. lands right here. This is where I was at, man. This whole land right here are nothing but cemeteries. Aunque ya había conducido por zonas peligrosas, nada podría haberlo preparado para lo que quedó grabado en su cámara. Con el agua, no sé si se verá. Entiendo que sí. Cemetery. ¿Qué va a haber? Estoy acojonada, chicos. That's called a cemetery. ¿Qué está viendo? O bueno, todavía no ha salido, ¿no? Que acaba de pasar algo por la cámara, ¿verdad? Marcus no lo vio, pero algo del exterior se metió en su coche. No. Estaba seguro de que en ese momento tenía las ventanas subidas, pero de alguna manera, lo que sea que fue eso, se las arregló para entrar. Pues sí, ¿qué pasó? Sin Sí. inmutarse ni reaccionar en absoluto, al parecer Marcus no se No, pues percató como que no de se lo que percató había de nada. pasado.
Pero lo que ocurre después es aún más escalofriante. Apenas unos minutos después de llegar a la dirección, Marcus camina de un lado a otro fuera de su vehículo, aterrorizado de volver a entrar. Doing my usual Uber eating, dropping off some food. Está lleno, ¿eh? I won't address. Gotta be somebody something. Right? I see this again. I'm not gonna accept it. I'll tell you that. Pobrecito, no me extraña. Lo tiene que estar pasando fatal, ¿eh? Guay, es que a mí me da una pachusque. ¿Qué le pasa? ¿Qué hay debajo? Estoy acojonándome, chicos. I'm not tripping. So, I'm dropping off the DoorDash, the Uber Eats, and I can't even get my daggone company straight. Ay, Dios. And you're gonna see a vibration, but see tapping at the window. He's definitely gonna hear it. Joder. Chico, coge y te vas con el coche, pero rapidito de ahí, por el amor de Dios. Claro, no te quedes ahí. No, hombre, pero no te bajes, o sea, cógete el coche y te piras. Va a ver qué hay. Yo no soy capaz de eso. Yo cojo y me largo. No. Oh, hell no, Dios hell mío, no, chico. hell no, hell O sea, no. es que yo me Hell piraba, no, ¿eh? Hell no, hell no. Okay. Mira, dice, vete de ahí, me cago en la leche. No entiendo estas cosas, no entiendo por qué la gente se queda. ¿Es por curiosidad? ¿Eres basoca? No sé, pregunto. No sé, no entiendo el por qué. De verdad. Cada vez se acercan más. Yo no haría eso. No sé tú, chico. Yo es que me voy. What? Señores, esto ya tiene su límite. No. Esto ya tiene su límite. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. ¡Oh! What the fuck? Hell no. Hell no. 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 ¿El coche será Un suyo? zapato parece cobrar vida mientras se desliza No hacia sé. adelante sin que nadie lo toque. ¿Será suyo el coche? Entiendo que sí, ¿no? Después Que es la con manija de el la que puerta hace del lado del los pasajero repartos. comienza a moverse por sí sola, como si algo intentara entrar. Pero como Marcus nos muestra, no había nadie afuera. Pero entonces, algo abre la puerta. ¿Qué será que pasó aquí? ¿Será No que lo hay sé, algo ni quiero siniestro saberlo. en ese cementerio? Madre mía. Con un cementerio entero como telón de fondo, es comprensible que muchos piensen que esto es paranormal. Oye, Marcus pues sí. está seguro de que lo es, además de estar seguro de que no volverá pronto. Qué miedo tú. Número 7. Para los nuevos o más Oh my jóvenes, God, algo del viejo chicos. internet. Esta foto fue tomada hace unos 20 años y se puede ver un grupo de amigas en un jacuzzi mientras pasaban las vacaciones en Tampa. Todo parecía normal hasta que horas después, revisando las fotos, notaron la mitad de una cara en la piscina de atrás. ¿Pero qué nariz? Las estaba observando. Según ellas, no había nadie en la piscina, solo estaban ellas.
En los foros cuentan que ellas intentaron borrar la foto, pero que siempre volvía a aparecer en sus teléfonos. Aunque podrían ser solo rumores, esa mirada sí es escalofriante. My God, Número seis. chicos. Una mujer llamada Tai hace poco estuvo de vacaciones con su novio en el Hotel Marmonte, Santa Bárbara, California. La primera noche, mientras dormía profundamente, se despertó al oír una voz cerca de su oído. So I'm staying at the Hotel Marmonte in Santa Barbara, and my boyfriend and I had really weird experiences last night. And I'm gonna try to speed run this, but basically mine was kind of weird. His was really weird. So mine was basically that I was in a dead sleep, and I woke up because I heard someone talking, and it sounded like they were either right by my ear or on speakerphone somewhere near my head. En ese momento su novio entró en la habitación, así que pensó que era solo él hablando por teléfono y no le dio importancia. Pero las cosas se pusieron más extrañas. Se pusieron So this morning I feucas. mentioned it, and he's like, "No, I didn't take any phone calls last night." Like, he goes, "No, but I did leave the room to go down to the lobby, so you probably heard me come back." And I said, "Why'd you go to the lobby?" And he goes, "Because I was really freaked out, and I wanted to know if anyone's had a similar experience to me." I said, "What happened?" And he proceeds to tell me how all night he was having this really vivid dream where he was floating above his body, watching himself and me sleep. Just a full out-of-body experience. And no matter where he tried to go in the room while he was having this out-of-body experience, he kept getting dragged to one particular point in the room. And that point was the foot of the bed right in front of me. Just watching us. And he couldn't go anywhere else if he tried to. He just got pulled back. And then suddenly he got yanked out of this really deep sleep because the lights in the room were flickering on and off. And they were not like dials or faders. They were on and off switches, and they were in the off position flickering to on, and that really freaked him out. So he turned off the lights, but he felt so unsettled that he decided to take a picture. And I'll put up the picture at the very end, but it's this really weird, unsettling, shadowy figure. And I won't try to skew anybody's opinion one way or another, but it definitely has features, in my opinion. So take a look and tell me what you think, because A ver. I have to sleep here one more night and I don't want to cry myself. Dice to echarle un sleep. vistazo, me está dando miedo ya. Oh my God. Mucho después de que ella se despertara con una voz extraña justo al lado, su novio tuvo una experiencia extracorpórea mientras dormía. No podía moverse y algo lo arrastraba hasta el borde de la cama. Al despertar, vio que las luces parpadeaban, así que tomó una foto. Lo más perturbador es que se ve una gran figura sombría de pie justo al borde de la cama, donde según él lo habían arrastrado. Como algunos dicen, durante la proyección astral, el cuerpo está en riesgo por la presencia de otras entidades. Número 5. Un tipo Ay. que se hace llamar Pashabril 9, una tarde iba conduciendo por un esto se bosque está en algún poniendo lugar feo, de ¿ah? Rusia, cuando pasó Madre por mía. encima de una rama afilada. Una El rama resultado, afilada. una llanta pinchada quedando ¡Hala! varado en una carretera desierta en medio de un Pobrecito. bosque. Empezó a grabar todo con su móvil y El problema es también la con la zona. cámara de tablero de su coche. Al principio, se lo tomó como si fuera algo inocente, diciendo algo así como, mira cómo he conseguido meter la pata de la nada. Sin llanta de repuesto, sin señal, no tenía sin gente llantas de repuesto alrededor, ni nada. solo ¡Hala, el qué bosque mal! y la oscuridad cayendo poco a poco. Колесо спущено. За час, который я здесь нахожусь, Jo, ни qué одна pobre, машина claro, не el problema aquí проехала. es que si no Единственное, что tiene ni меняется в этой repuesto, ситуации, то, что начинает ni темнеть. tiene Tras un rato, para llamar a consigue nadie. captar una señal débil Wow. durante unos segundos y llama a un amigo. El amigo acepta ir, pero son unas 3 horas de viaje. Ostras, Y ahí 3 es cuando horas. las cosas empiezan a ponerse interesantes. Las primeras grabaciones son completamente normales. Él simplemente mata el tiempo, hablando a la cámara, caminando alrededor del coche. Pero una vez que el bosque empieza a oscurecerse, todo cambia. Yo no me quedaría muy fuera ya, sinceramente. Me dan muchas cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué puñetas será eso? Что это за херня была? Hay La movimiento pregunta. entre los arbustos.
Al principio parece un animal normal. Ay, Él podría supone ser que un probablemente lobo, sea un un perro oso. o algún tipo de animal salvaje. Bueno, Pero sí, entonces por el nota tamaño. los ojos de un rojo brillante que resplandecen en la oscuridad. La figura se detiene justo en medio de la carretera, lo mira fijamente y luego corre hacia otra parte del bosque. Puede ser también por los El cuerpo focos es que ilumina oscuro, mucho. casi sin pelo, y sus movimientos no parecen naturales. Después de eso, lo único que pudo hacer es volver a ver la grabación e intentar comprender lo que había visto. Hay muchas teorías. La más sencilla es que se trataba simplemente de un animal salvaje y que la Es lo que iluminación pensaría hizo yo. que sus ojos reflejaran de forma extraña. Es Eso la es. única explicación lógica. Otras teorías son mucho más inquietantes. Ah, bueno, claro, es que Quizás si fue un ya ponemos... chupacabras, el raque o rastrillo o un skinwalker. El internet está lleno de historias como esta. ¿Y tú qué crees que fue eso? No lo sé, pero eso sí que no quiero volverlo a ver En nunca. julio de 2025, una mujer llamada Sara se mudó a una nueva casa con su esposo. Poco después de instalarse, comenzaron a experimentar eventos extraños por toda la casa. Al inicio pensaron que tan solo eran coincidencias extrañas, pero con el paso de las semanas, la actividad paranormal empeoró. Debido a esto, colocaron varias cámaras. And I can tell you that the activity started pretty much right away, like pretty much immediately. Está el niño So ahí at first con it was just cara, like el hearing pobre little de noises here and Nani. there. That escalated to hearing voices. We both have heard like men and women and children voices. Este es un ejemplo de las voces que ha captado. A ver. Pero lo dice muy claro, ¿no? Dijo que estaba sola y que la cámara captó una voz diciendo, lávate las manos. Y eso fue Sí que lo dice justo muy lo claro, que iba a ¿eh? hacer. Pero lo más escalofriante ocurrió otra noche, mientras Sara acostaba a su bebé para la siesta. No me jodas, se mueve la pelota. No me lo creo. ¿No lo ve? ¿Cómo no lo ve? La pelota de ejercicio repentinamente comenzó a rodar por el suelo. El movimiento surgió de la nada y la forma en que rodó parecía tener cierta fuerza. ¿Qué habrá movido esa pelota? Como Lo peor con es la que no lo mayoría ve. de videos, Puede ser porque está sigue siendo un en- misterio. Con la luz apagada. Es posible. En el siguiente video, una mujer llamada Catalina y su hija estaban intentando atrapar una pobre rata Una escondida ratita. en la lavandería de su casa. Una ratusca. Aunque parece un momento gracioso, el video Ya, deja parece. de serlo cuando notan algo inquietante. Parece gracioso, la verdad. Pues ratita. Oh my god. Okay, let me try to open the door. Hold on. Oh my god, it's right there in the basket. Pero eso es la rata, ¿no? Mom, you gotta get it. Mom, I'm gonna try. Pero pedazos de rata, tío. Al otro lado, se puede ver lo que parece ser una cabeza asomada contra la ¿Te malla puedes creer que no la he metálica de visto? puerta. Está muy cerca, como si observara a la madre y a la hija. ¡A la leche! No lo Si había el tamaño visto. de la rata no las había aterrorizado, sin duda esto sí lo hizo. Ni Lo me había extraño es que percatado. solo estaba allí inicialmente. Si no había nada antes, ¿cómo apareció? Ellas no lo habían notado. So this is the hallway that me and my daughter saw the rat go into our cat door in our laundry room here. For some reason, I never felt comfortable in here. It's not surprising that we caught something
in that window. It's very odd and it makes me feel so uncomfortable. No me Un par extraña. de semanas Eso después sí, de la este rata ha sido muy incidente, curiosa. Catalina compartió otro video que es aún más aterrador. This is my son Jason, and he is playing with his camera, which is in this toy car. Sí, This le he is a puesto toy una used cámara to en el coche, capture entiendo. the ghost. El hijo de Catalina estaba persiguiendo a su perro con un carrito a control remoto y una cámara inalámbrica cuando accidentalmente captó esto. A ver. Tengo miedo, chico. What? Claro, la cosa es que no se puede saber lo que hice, ¿no? Qué fuerte todo. Qué fuerte todo, chicos. ¡Maldito! No pensé que iba a salir, maldita sea. Me he asustado más del animal que todo lo que he salido. No me fastidies. Madre mía, lo más hermoso. Si es que lo mío ya es punto y aparte, ¿eh? Dios mío. En fin. Increíble. ¿Y qué se supone que captó? Pues se ha quedado todo el rato eso subiendo y bajando, ¿no? Por lo que veo. Porque a mí no entender lo que captó ahí. ¡A la madre! ¡Guau! ¡Ay! ¡Puto pe! Primero, cuando el coche de juguete entra al cuarto de lavado, se escucha una voz. Hoy terminan conmigo, señores. No se entiende No qué puede dice, pero ser. no había nadie Maldita más en ese sea. cuarto. Además, mientras la puerta automática para mascotas se abre y se cierra repetidamente, una pieza de tapete de espuma inexplicablemente sale volando, aterrizando Maldito. frente a la puerta. O sea, porque Solo me una asustó más pieza con el sale perro más que volando con y hace eso. que todo esto tenga Increíble. menos sentido. Sea fantasma o no, Catalina está profundamente preocupada. No me extraña, hija. Dado todo el incidente con la rata y la figura sombría. Esa rata, y ahora yo es esto, que pedazo no de puede rata, evitar flipa. pensar que algo ronda su casa. Madre Actualmente continúa atenta a cualquier otro suceso extraño en su casa, pero por ahora toda esta situación sigue siendo un misterio. Vaya tela. Número Bueno, como dos, sea como el todos perro sabemos asustándome, que lo los llevo sistemas de claro. alcantarillado no son precisamente lugares que la mayoría de las personas quisiera Dos explorar. veces, ¿eh? 2 veces. Son desagradables por razones obvias, pero también tienden a sentirse como el tipo de lugar no me donde gusta nada, cualquier es muy cosa incómodo podría todo estar eso, ¿eh? escondida. Sí, da Este mucho video yuyu. fue publicado por un usuario llamado Whole Nation 1843 y muestra imágenes grabadas por un robot de mantenimiento moviéndose a través de un sistema de alcantarillado. ¡Hala, qué chulo! No Al sabía que existían principio estas todo cosas. parece normal, mientras la cámara se mueve a través del Ya espacio verás estrecho tú qué y susto poco me va a meter. iluminado. A ver, Pero hacia el final, Prepárense, algo güey. inesperado aparece a la vista. como en las películas de terror. Prepárense, güey. No quiero verlo, sí quiero verlo. No quiero verlo, sí quiero verlo. Justo aquí, ¿Qué una es? extraña criatura cruza rápidamente al final del túnel, Un bicho. donde hay una intersección. Tiene una cola grande, ¿eh? Eso El sí. movimiento es rápido, pero lo Qué pala sonado. suficientemente notorio como para destacar sobre el túnel, por lo demás vacío. Si se ralentiza el video, la forma se vuelve Tía, más esto de clara. cola, ¿no? La criatura parece tener un cuerpo largo, junto Sí. con lo que parece ser una cola inusualmente larga que se arrastra detrás.
Bastante La brevedad grandota. del avistamiento solo aumenta la incertidumbre. Los escépticos podrían argumentar que simplemente se trata de una rata. Una rata muy posiblemente grande. afectada por el ángulo de la cámara, Un la camaleón iluminación gigante. o el desenfoque por movimiento. Dios. ¿Y tú qué opinas? ¿Podría Un- ser un camaleón simplemente un muy grande. animal mal identificado o algo que no conocemos? Posible. Número 1. Aproximadamente a las 11 de un domingo por la noche, una paciente que había ingresado por diálisis estaba a punto de irse a casa. Pobrecita. Pero justo antes de salir, algo llama la atención de todos. ¿Qué es ese ruido? Parece que alguien estaba revolviendo los contenedores de basura y haciendo mucho ruido. Aparentemente, eso es algo común, pero esa no es la razón por la que la enfermera Josephine publicó este video. Cuando Josephine fue a ver qué pasaba, ocurre algo que dejó a la paciente perturbada y al resto en shock. Y la dejan sola, güey. ¿Por qué la dejan sola? Yo no la dejaría sola a la señora, ¿sabes? No sé, más que nada por si acaso. Miedo me está dando. No, ¿qué pasó? ¡Ay, pobrecita! Por algún motivo, la señora en silla de ruedas se vería? cubre la cara después de soltar un grito. Es la misma reacción que tendría alguien al ver algo aterrador. Y resulta que eso fue exactamente lo que pasó. Según Josephine, la paciente vio una persona aparentemente desfigurada que caminaba hacia ella. Sin embargo, como se ve en el video, no había nadie Pobrecita. cerca. O al menos eso parece. Pobrecita. Porque Es que yo no la habría dejado viste. sola. Mira el reflejo del televisor. ¿Qué? A su En la madre, pantalla se pobrecita. puede ver la silueta de una figura oscura que desaparece cerca de la señora. En un momento está ahí, pero segundos después está Sale por justo atrás, detrás de ¿no? ella. ¿Sí? Según Josephine, primero pensaron que estaba imaginando cosas, pero al parecer no fue así. Pues que ya que tenía la cámara de Entonces, ¿qué vio grabación, exactamente ¿sabes? la señora en ese Porque si no, no la vestíbulo? creen a la pobrecita. Definitivamente no era humano. Madre mía. ¿Y tú qué crees que fue eso? Pobrecita, me da mucha pena. Oye, que por lo menos... Vaya tela. Qué mal he pasado.